Para el Perú y el mundo, centro de noticias desde los estudios Mari Pérez Digital. Aquí Rafael Fallen con la mayor y mejor información. Demandan al Estado peruano ante Tribunal Andino por presunta inacción frente a minería ilegal en el río Nanay. El Estado peruano ha sido demandado ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina por una presunta falta de acciones efectivas para enfrentar el avance de la minería ilegal en la cuenca del río Nanay, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para la población de Iquitos. La acción busca que se evalúe el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a una actividad ilegal que viene generando creciente preocupación por sus posibles impactos ambientales y sociales. La presencia de dragas y otras actividades vinculadas a la extracción ilegal de oro ha encendido las alertas debido al riesgo de contaminación de las aguas, afectación de los ecosistemas y amenaza para las comunidades que dependen directamente de esta importante cuenca amazónica. Esta demanda lleva el problema del Nanay a una dimensión internacional y plantea una pregunta urgente. ¿Qué más tiene que ocurrir para que el Estado peruano actúe con toda su capacidad? Estamos hablando del río que abastece de agua a cientos de miles de habitantes en Iquitos. La defensa del río Nanay no puede quedarse en operativos aislados. Se necesita presencia permanente del Estado, investigación de las redes que financian la minería ilegal y protección efectiva de toda la cuenca. Defender el Nanay es defender el agua y el futuro de Iquitos. Es muy buena la pregunta. ¿Qué otra cosa debe suceder a efecto de que puedan tener atención? Se hacen las denuncias correspondientes, la Marina hace un saludo a la bandera, el Ejército lo propio, las Fuerzas Armadas, los gobiernos regionales, los locales, gritan en el silencio y no pasa absolutamente nada. Y para calmar, simplemente darán calcinazos, queman una o dos draguitas para pasar piola. Y luego todo sigue igual. Se ha normalizado la presencia de la minería ilegal en Loreto. Bien, en otro ámbito de la información, hallan sin vida a mecánico de 45 años en su vivienda de Punchal. Un hombre identificado como Ennet Bombela, de 45 años, fue hallado sin vida durante la madrugada de este domingo en el interior de su vivienda, ubicada en la calle Donaire, distrito de Punchal. Fueron sus propios familiares quienes, tras encontrar los signos vitales, dieron aviso de inmediato a las autoridades para las diligencias correspondientes. De acuerdo con la información proporcionada por vecinos y personas cercanas, Juan Vela trabajaba como mecánico y era padre de 3 hijos. Asimismo, se conoció que padecía de problemas cardíacos, por lo que una de sus primeras hipótesis apunta a que habría sufrido una descompensación o un posible infarto. Sin embargo, esta versión deberá confirmarse oficialmente mediante los procedimientos médicos y legales correspondientes. A el lugar llegaron representantes de las autoridades para realizar las primeras diligencias y disponer el levantamiento del cuerpo. La causa exacta del fallecimiento quedará determinada tras los exámenes de ley. La repentina muerte de este padre de familia ha causado consternación entre sus vecinos y seres queridos, sin lugar a duda. Aunque existen antecedentes de problemas cardíacos, corresponde esperar el resultado oficial de las autoridades antes de establecer con certeza qué ocurrió. La prudencia también es fundamental cuando se informa sobre una muerte cuyas causas todavía están en investigación. Nos vamos ahora a ver otra información. Adolescente de 16 años resulta herido en presunto enfrentamiento entre barristas en San Juan Bautista. Un adolescente de 16 años resultó herido durante un presunto enfrentamiento entre grupos de barristas registrado en el distrito de San Juan Bautista en Iquitos. El hecho vuelve a generar preocupación entre los vecinos por los episodios de violencia protagonizados por grupos juveniles en espacios públicos. El menor tuvo que recibir atención médica mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento e identificar a las personas involucradas. Este caso no debe considerarse simplemente como una pelea entre jóvenes. Cuando adolescentes terminan heridos en enfrentamientos callejeros,
estamos frente a un problema que exige la intervención conjunta de las familias, las instituciones educativas, las autoridades y la policía. Esperemos que se llegue a dilucidar realmente qué es lo que está pasando o qué es lo que ha pasado y ver, obviamente, de manera preventiva cómo evitar que estas barras delincuentes, obviamente, creen zozobra y hagan daño a las personas. En otro ámbito de la información, paramédicos y serenos de Maynas salvan a hombre tras emergencia por ahogamiento en piscina de un hotel. Una rápida intervención del personal paramédico y agentes del Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Maynas permitieron auxiliar y estabilizar a un hombre que sufrió una grave emergencia por ahogamiento en la piscina de un hotel ubicado en la calle Nanay 131 de Iquitos. La emergencia movilizó de inmediato a las unidades de auxilio del Serenazgo de Maynas. Al llegar al establecimiento, el personal encontró al ciudadano identificado como Tito Roland Pérez Díaz en estado crítico y con serias dificultades respiratorias, compatibles con un cuadro de asfixia por sumersión. Ante la gravedad de la situación, el paramédico y los agentes iniciaron las maniobras de primeros auxilios y de reanimación cardiopulmonar. La intervención inmediata permitió recuperar y estabilizar al paciente para posteriormente trasladarlo de emergencia a bordo de una unidad móvil hasta el Hospital Apoyo Iquitos, donde quedó bajo la atención médica especializada. Hasta el cierre de esta nota, se desconocen las circunstancias exactas que provocaron la emergencia en la piscina. El caso será puesto en conocimiento de la Policía Nacional del Perú para las diligencias correspondientes y determinar cómo ocurrieron los hechos. La situación del equipo de emergencia vuelve a destacar la importancia de que el personal de primera respuesta cuente con capacitación permanente en RCP, reanimación cardiopulmonar, primeros auxilios y soporte vital, conocimientos que pueden resultar decisivos durante los primeros minutos de una emergencia. Bien, y de otro lado de la información, camioneta impacta contra camión recolector y deja gravemente herido a trabajador en la avenida Abelardo Quiñones. Un violento accidente de tránsito se registró en la avenida Abelardo Quiñones, a la altura del centro comercial, donde una camioneta Mitsubishi de color blanca, de placa M6R942, impactó por la parte posterior contra un camión recolector de residuos de la Municipalidad Provincial de Maynas, que realizaba labores en la zona. Según información preliminar, la camioneta era conducida por Tila Urbelinda Hernández, quien presuntamente habría estado bajo los efectos del alcohol. Situación que deberá ser determinada oficialmente mediante las pruebas y diligencias correspondientes. Como consecuencia del fuerte impacto, resultó herido Luis Carlos Ramírez Sobilsan, de 42 años, trabajador del servicio de recolección, que se encontraba en la parte posterior del vehículo municipal al momento de la colisión. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital Apoyo Iquitos, donde, según información proporcionada, fue diagnosticado con fracturas en la tibia y el peroné. Las autoridades iniciaron las investigaciones para reconstruir las circunstancias del accidente, determinar las responsabilidades y establecer oficialmente si la conductora manejaba bajo los efectos del alcohol. Las investigaciones son importantes y sobre todo la celeridad que corresponde. En otro ámbito de la información, Loreto frente al riesgo de incendios forestales en la Amazonía. Especialistas han advertido que las alteraciones climáticas asociadas al fenómeno del Niño podrían favorecer condiciones de mayor sequedad en determinadas zonas de la Amazonía peruana, elevando el riesgo de incendios forestales. En Loreto, el peligro aumenta cuando las altas temperaturas y la disminución de lluvias coinciden con quemas agrícolas, limpieza de terrenos o incendios provocadas por actividades humanas que luego se salen de control. Los efectos pueden ser graves: pérdida de bosques y fauna, afectación de comunidades, contaminación del aire, daños a cultivos y mayores problemas respiratorios, especialmente entre niños y adultos mayores. La prevención pasa por reforzar la diligencia en zonas críticas, controlar las quemas, capacitar
a las comunidades, disponer de brigadas entrenadas y garantizar equipos básicos para la respuesta rápida. También resulta fundamental contar con la información actualizada que permite identificar los sectores con mayor vulnerabilidad antes de que se produzca una emergencia. Loreto no puede esperar que aparezcan grandes columnas de humo para empezar a organizarse. La prevención debe comenzar ahora. Las autoridades regionales y locales tienen que responder preguntas concretas. ¿Cuántas brigadas operativas existen? ¿Con qué equipos cuentan? ¿Qué zonas presentan mayor peligro? ¿Hay coordinación con comunidades y bomberos? ¿Y existe un plan de respuesta inmediata ante un incendio de gran magnitud? En una región cubierta por millones de hectáreas de bosque, llegar tarde puede significar perder en pocas horas lo que la naturaleza tardó décadas en construir. La advertencia está dada. La emergencia se presenta en cualquier momento. Así que no perdamos oportunidad de comenzar a efectuar las coordinaciones correspondientes. Ahora nos trasladamos hacia la ciudad capital. Transportistas interprovinciales evalúan suspender servicios y continúan ataques contra ómnibus. La Asociación de Transportes Interprovincial advirtió que podría evaluar la suspensión de sus servicios y continúan los ataques contra los buses y trabajadores del sector. El pronunciamiento surge en medio de la preocupación por hechos de violencia registrados en Puente Piedra, que vuelven a colocar en debate la seguridad de conductores y pasajeros. Los transportistas demandan una respuesta efectiva de las autoridades y mayores garantías para continuar operando sin exponer la vida de quienes trabajan y utilizan diariamente este servicio. La inseguridad está llegando a un punto en el que estamos en que los sectores esenciales comienzan a considerar detener sus actividades para proteger sus vidas. Si el transporte interprovincial suspende operaciones, las consecuencias afectarían a miles de pasajeros y también al comercio entre las regiones. El Estado debe actuar antes de que el miedo termine paralizando servicios fundamentales para el país. Yo no solamente diría el miedo, es la precaución. Corresponde al Estado indudablemente poner la salvaguarda de quienes trabajamos honesta y tranquilamente en cualquier parte del país. Keiko Fujimori pide acciones urgentes para atender a damnificados por sismos en Junín. La presidenta electa Keiko Fujimori pidió acciones urgentes para atender a las familias afectadas por el sismo de magnitud 5.1 registrado en la región Junín. El movimiento telúrico provocó pérdidas humanas, personas heridas y graves daños materiales, especialmente en localidades de la provincia de Chupac. Fujimori expresó su solidaridad con las víctimas y demandó una respuesta inmediata para garantizar ayuda humanitaria y atención a los damnificados. INDECI también nos hace conocer que envió ayuda alimentaria a Junín, donde los damnificados obviamente son centenares. El lote de bienes alimentarios permitirá atender a 1.250 personas damnificadas. El gobernador de Junín informó que se temen saqueos. La presidencia del Consejo de Ministros anunció la declaratoria de emergencia en distritos afectados por el sismo en Junín. El gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, indicó que damnificados del sismo que sacudió la región del día sábado se niegan a abandonar zonas de desastre por temor a saqueos tras sismo. Asimismo, de acuerdo con el marco legal, se viene preparando la entrega del bono de arrendamiento de vivienda para emergencia, un subsidio mensual de 500 soles hasta por 2 años, para reubicar a los damnificados mientras recuperan sus condiciones de vida. Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, envió 7.74 toneladas de bienes de ayuda humanitaria, alimentarios, hacia la región Junín, con el objetivo de brindar atención inmediata a la población afectada por el fuerte sismo. El jefe de la Oficina Defensorial, Mario de la Cruz, instó a las autoridades locales a acelerar
el registro de las familias afectadas en Chongos Bajo. Triste y lamentable, aquí indudablemente se va a demostrar el nivel de organización y la capacidad de reacción. Ya estamos viendo algunas limitaciones, sin lugar a dudas es el momento apropiado para despertar de este letargo y tomar acciones contundentes, como la registración y la atención a los damnificados, y posteriormente ver el relanzamiento de esta ciudad que prácticamente ha quedado en ruinas. Y nos vamos al ámbito internacional. Crece el descontento en Rusia. Popularidad de Putin cae en medio de grave escasez de combustible. El presidente ruso Vladimir Putin enfrenta un creciente malestar interno en medio de una grave crisis de combustible provocada, según el reporte, por los ataques ucranianos contra importantes refinerías rusas. El Fondo de Opinión Pública registra una caída de 5 puntos porcentuales en una semana en la aprobación de su gestión, situándola en un 66%. La situación se agrava con largas colas en gasolineras, problema de conectividad y aumento del precio de los combustibles. Según fuentes independientes citadas por la información, 9 de las 10 mayores refinerías del país habrían sido atacadas y el déficit de combustible superaría el 30%. La guerra comienza a sentirse cada vez más directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos rusos. El desafío para Putin ya no está solamente en el campo de batalla, también está dentro de Rusia. Si la escasez continúa y aumenta el costo económico y social del conflicto, el descontento interno podría convertirse en una presión política cada vez más difícil de controlar. Está pasando factura y esto es solo el inicio. Petróleo Brent supera los $90 tras nuevos ataques contra Irán. El precio internacional del petróleo Brent subió alrededor del 3% y superó la barrera de los $90 por barril el día de hoy, 20 de julio, impulsado por la preocupación de los mercados tras nuevos ataques de Estados Unidos contra objetivos de Irán. Durante la madrugada, el crudo llegó a cotizar en $91.42, mientras que a las 6 de la mañana se situaba a $90.84, con un incremento del 3.12%. Los mercados temen que una mayor escalada militar pueda afectar el suministro y las principales rutas de transporte energético de Medio Oriente. Para el Perú, esta noticia debe seguirse con mucha atención. Si el petróleo internacional permanece por encima de $90, la presión puede trasladarse progresivamente al precio de los combustibles y a los costos de transporte. En ciudades amazónicas como Iquitos, donde, ojo, pestaña y ceja, en ciudades amazónicas como Iquitos, donde buena parte de los combustibles, donde los productos deben recorrer largas cadenas logísticas, un aumento sostenido de los costos energéticos puede terminar impactando también en el bolsillo de las familias. Una guerra que ocurre a miles de kilómetros puede sentirse finalmente en el precio que pagamos por movilizarnos y abastecernos. Esto ya lo hemos vivido, ¿ok? Coincidentemente con la crisis del gas de Camisea, ¿ok? Y ya se había traducido en un mensaje al gobierno que necesita actuar inmediatamente en el gas de Camisea, tratando de hacer el doble tubo que correspondía desde su proceso de producción o su proceso de construcción. Esa es una de las salidas. De otra forma, vamos a vernos en situaciones bastante críticas. Estaba bajando el precio aquí en Iquitos, después estaba en 15.50 y llegó a costar 23. En las últimas semanas ha llegado a 16, 17. Y con esta espiral del crecimiento del precio internacional del petróleo, probablemente volvamos a recibir incrementos en los precios de los combustibles aquí en Loreto.
Desde la Amazonía peruana para el Perú y el mundo, Rafael Fallen, a través de Mari Pérez Digital, le agradece su gentil audiencia. Buenas noches.